Hola, ¿qué tal a todos? Me presento, soy Juan. Algunos de vosotros ya me conoceréis por mi canal, pero es que ahora voy a crear una subsección que se va a llamar Cielo y Tierra. Sí, como ya he dicho, mi canal hasta ahora se ha venido enfocando dentro del desarrollo personal, pero a medida que me estoy metiendo dentro del desarrollo personal se van ramificando otras vertientes que quiero seguir reflejando, y como ya uno de los objetivos que tenía desde septiembre del año pasado era poder desarrollar un formato podcast, ahora el foco va a ir impregnado enteramente en ello y no va a ir diversificado. Creo que ya lo habréis podido ver por cómo ha ido evolucionando mi canal, que en los últimos meses ha sido más probar a ser auténtico y hacer vídeos sin cortes, simplemente hablando a cámara, así que va a seguir evolucionando de esa forma porque de verdad creo que lo importante es que me conozcáis y por supuesto a partir de ese punto que se pueda desarrollar lo que sea, pero sabiendo cómo soy, sabiendo cómo viene siendo un día a día, que eso por supuesto lo podéis ver por mi cuenta de Instagram. Y ahora se vienen cositas nuevas, porque creo que algo que nos une a todos los que estamos dentro del mundo del desarrollo personal es que queremos ser excelentes. Y no ser excelentes como en el sentido de la palabra excelente, que puede ser un poco generalista, sino que en el área del entreno, el fitness, el culto al cuerpo, excelente, en el área de las relaciones, excelente, en el área económica y financiera, excelente, y hacer lo mejor que podamos en base a las circunstancias que tengamos. Evidentemente quiero que esta sección de podcast sea de eso, pero también aplicar un sentido crítico. Esto no va de tener tibieza y tener una posición neutral a las cosas, sino que el haber abrazado a Jesús y a Dios me ha llevado a tener una posición más crítica respecto a las circunstancias y los problemas de la vida. Aquí no es para que se nos encasille dentro de un cubo y se nos meta izquierda-derecha, sino saber ser lo más transversales que posible dentro de este podcast, poder tener un sentido crítico de cada una de las situaciones que pasan y poder hablar abiertamente, sin tibieza, con mi personalidad, porque al fin y al cabo todo esto va a ir impregnado de mi personalidad. Creo que compartir y pensar con libertad es tan importante como vivir una vida con propósito. O sea, si nosotros sabemos reflejar nuestra personalidad y nuestros actos en todas las facetas de la vida y ser coherentes con lo que decimos en tantas facetas como podamos, vamos a vivir una vida más plena y en propósito. Así que tiene mucho sentido que tengamos un aspecto crítico, pero que esa crítica vamos a aplicarla a tantas facetas como podamos para poder seguir evolucionando como personas y desarrollándonos. Y bueno, sin más dilación, vamos a hablar de lo que sería cielo y tierra. En parte ya el nombre revela bastantes cositas de lo que va a ser el podcast. Cielo y tierra, un claro reflejo de lo superficial y lo no terrenal, lo espiritual. Y cómo se pueden contrastar estas dos perspectivas dentro de un podcast. Por aquí os dejo el logo de cómo se va a ver, que os lo explico en un segundo. La C sería el semicírculo y la T sería la cruz. Evidentemente la de cielo y tierra. La cruz vendría a representar mi propia religión, mi propia espiritualidad, porque al fin y al cabo la religión no es sino un síntoma de esta espiritualidad. Y como yo soy cristiano, pues evidentemente ahí va una cruz, porque es lo que me representa. La bolita marrón que hay abajo sería lo terrenal, lo superficial, lo banal. Es decir, ese tipo de conocimiento que nosotros adquirimos en base a cuanto más letrados somos y cuanto más leemos y cuanto más conocimiento tenemos de las cosas materiales, más científicos nos volvemos, que se va ampliando, pero si os dais cuenta, esa bola marrón no es tan grande como la bola dorada que está colgando de la C, que vendría a representar esa sabiduría, esa divinidad, esa deidad que se alcanza cuando tienes conocimiento pleno de Dios. Podéis llamarlo como queráis, yo lo llamo Dios, pero cuando te alcanzas ese conocimiento y lo sencillo que se puede volver, por eso que el palo vertical corta como una navaja la parte horizontal, que sería el cielo, por eso que está en azul, porque pensamos que para alcanzar esa sabiduría se necesita mucho conocimiento y ampliarlo tanto como se pueda, y eso es la vía difícil para alcanzar esa sabiduría, porque se va estrechando conforme va ascendiendo, cuando en verdad la sabiduría es saber ser un reflejo de las experiencias que vas viviendo y aplicarlo al día a día y poder aprender a diario en base a lo que te va ocurriendo, y también no solo eso, sino abrazando el amor y la humildad en la que nos enmarca Dios y su sabiduría. Así que eso sería un resumen
que al fin y al cabo es más que un resumen, sería el 80% de la simbología del logo. Lo he intentado hacer lo más minimalista posible, pero creo que ha quedado guay. Se lo he preguntado a ChatGPT y me ha dicho que es de loco, así que seguimos para adelante con el logo y si en un futuro evoluciona, será en torno a esa ideología, en torno a ese ideal de lo superficial contra lo espiritual. Y evidentemente la temática que se va a tratar en el podcast no viene sino a ser más que eso. Es decir, tratar temas superficiales. En mi caso, como vivo dentro de un mundo de las finanzas, los invitados van a ser de este palo, es decir, gente dentro del mundo de las finanzas corporativas, sin ser perfiles súper conocidos, pero gente que sí que puede aportar mucho y desde luego que sabe contar historias de la forma que a todos os gusta y de la forma que evidentemente vosotros queréis escuchar, porque de nada sirve el conocimiento de complejo si no se puede sintetizar en ideas más simples. Así que evidentemente se van a tratar temáticas de política, actualidad, economía, con un sentido crítico. Vuelvo a repetir esto, evidentemente no se trata de echar palo al agua izquierda y derecha, sino de hacer las cosas hablando con honestidad y con una visión tan neutral como se pueda, sin tibiezas. Y desde ahí partir todo ese conocimiento que hemos alcanzado, ese conocimiento superficial, terrenal, para luego salir a un plano más espiritual, es decir, conocer la espiritualidad del mundo que nos rodea, porque creo que es algo de lo que hace falta, de lo que hay sed en el día a día. Mucha gente necesita ampliar esa espiritualidad y busca distintas formas, así que ¿por qué no ser una fuente más de dar sentido a la vida, que no sea meramente lo material, lo superficial, que podría intuirse de ese plano económico, político, socioeconómico, financiero, como queráis llamarlo, sino darle un sentido más, que al fin y al cabo es el sentido importante. A mí me hace mucha gracia y me gusta la frase esa, que no sé si fue Jeff Bezos o algún multimillonario, billonario, que dijo: ojalá y todo el mundo fuera millonario para darse cuenta que eso no es lo que le da el sentido a la vida, no es de lo que va la vida. Y me veo muy reflejado en eso, no porque sea millonario evidentemente, sino porque ya sin serlo sé que de eso no va la cosa, que muy probablemente cuando lo tienes no te sientes satisfecho y que eso no cumple la expectativa y el propósito que tú esperabas en base a ello, o que no te iba a motivar de la forma que te iba a motivar. Así que, ¿cómo hacer que esa espiritualidad nos llene el alma y nos llene de propósito? Ese es uno de los objetivos en los que me encomiendo y que se va a tratar desde luego en cielo y tierra. Y evidentemente cielo y tierra se va a basar en 3 pilares: neutralidad sin tibieza, espíritu crítico y espiritualidad sin moralismos. Neutralidad sin tibieza es que simplemente yo vengo a reflejarme como soy. Creo que nunca lo he dicho en ninguno de mis vídeos, porque al final, en base a esa falta de autenticidad, no lo he reflejado, pero creo que de alguna forma se sobreintuía que tengo un sentido libertario. Me apasiona la libertad en todas sus facetas y ramas y tanto como se pueda. Entonces, en ese sentido, mi podcast va a reflejar todo eso, todo ese espíritu libertario, anarcocapitalista, llamadlo como queráis, en cada una de sus secciones. Eso no quiere decir que mis invitados tengan que ser del palo, ni que si no lo son, vaya a tener que debatir con ellos. Creo que es importante escuchar y poder aprender de cada una de las cosas sin tener ese sentido de que queremos juzgar a la gente y prejuzgar en base a nuestras ideologías. Porque cuando conoces a Jesús, la ideología pasa en un segundo plano. Eso ya de primeras. Sino que lo que importa es buscar puntos de encuentro. Así que eso es lo que quiero decir también con espiritualidad sin moralismo, que aquí no vengo a adoctrinar, no vengo a deciros cómo tenéis que pensar, qué religión tenéis que seguir, si lo abrazáis bien, si no, bien también, pero a ver, todo el potencial evangelizador que se pueda tener en este podcast, pues también se puede aprovechar, pero eso no quiere decir que vaya a empujar a nadie a seguir según qué doctrina religiosa. Y espíritu crítico, creo que ya lo he dicho de alguna forma, pero es que me muestro incluso flexible al devenir de mi ideología liberal. Soy liberal y hay muchas cosas que yo abrazo de ese libertarismo, pero evidentemente si llega alguien con una postura que suena a verdad, yo voy a escuchar. Y no se trata de manipular, que suena a verdad no quiere decir que sea más manipulador o sea menos, sino que sepamos mejor
cómo poder percibir esa opinión y filtrar. Y eso también es parte de ese sentido crítico. Y lo cierto es que yo también me he sentido perdido en un mundo en el que te obligan a posicionarte y que no tienes respuestas claras para la mayoría de las cosas, pero para cuando quieras tenerlas ya te están encasillando en una cosa u otra. Y no vengo a hablar de medios de comunicación, no vengo a hablar de presiones gubernamentales de ningún tipo, sino presiones nosotros mismos. Cuando escuchamos, amigos, las típicas conversaciones de bar, etcétera, etcétera, casi que nos obligan a posicionarnos y a tener que poner a un lado ese sentido crítico. Así que quiero recalcar esto principalmente porque aquí no vengo a adoctrinar ni vengo a que la gente salga del podcast como teniendo las ideas claras. Vengo a que también en parte contribuir a que empecéis a cuestionaros cosas y a que intentéis escuchar verdad tanto como se pueda en ambas caras de la moneda, es decir, en la parte superficial como en la parte espiritual. Y dicho esto, yo también tengo mi propia historia personal y es que en ese sentido yo me he encontrado perdido en muchas partes de mi vida. Y me siento totalmente orgulloso de ello, o sea, me siento orgulloso de haber estado perdido porque es gracias a ello que he podido conocer más verdad y abrirme. En uno de mis vídeos comentaba que no tengo tatuajes y lo cierto es que lo he dicho bastante poco, pero una de las razones por las que no tengo tatuajes es porque no quería nunca encasillarme dentro de un marco identitario, o sea, un marco que me llevara a pensar que si tengo este tatuaje, pues dentro de 10 años tengo que justificar mis creencias y amoldar mis creencias conforme a lo que ese tatuaje quiere decir. Ponle que te has tatuado, por ponerlo en un extremo, un logo del Partido Comunista, ¿vale? Y yo estaba full comunista, que no es el caso. Bueno, sí lo ha sido, pero nunca se me ha pasado por la cabeza tatuarme el logo comunista. Pero que yo lo fuera y que pasados los años, pese a que mis creencias me llevaran a intentar salir de eso, pues yo viera eso y dijera, no, es que yo soy comunista. Es algo así, de lo que va la cosa. Y por eso no me quería hacer tatuajes, porque sabía dentro de mí que tenía que permanecer flexible a algún tipo de verdad. Sabía que necesitaba buscar verdad, y cosa que ya he encontrado, pero sabía que lo necesitaba hacer. Así que he estado siempre en ese camino y me ha llevado a ir a calles sin salida y a tener que retroceder y seguir por otro camino e ir probando. Uno de ellos, y alguno de los que más he mencionado en este canal, es cuando yo salí de la carrera de biología y durante muchos años de mi vida pues siempre he querido estar en un laboratorio, investigando, etc. Total, me di cuenta de que eso no era así, nada más entré en la carrera de biología y me topé con las primeras asignaturas, así que me salí y me metí en empresariales, también justificado porque trabajé con mi padre y me empezó a apasionar el mundo de las finanzas. Y eso es tema de otro vídeo, pero el tema de la pasión, que es algo muy gracioso, pero que podemos comentar en otro vídeo. El caso es que me empezó a apasionar eso. Y me salí, me metí en ADE, terminé la carrera con mucha satisfacción porque además estaba convencido de que, joder, me gusta la finanza, me sigue gustando la finanza. Pero nada más al entrar en la carrera, lo primero que me preguntaron una de mis maestras fue ¿qué queréis ser de mayor? No solo a mí, a toda la clase. Y yo lo que dije convencidísimo era banca de inversión, porque yo cuando me puse a investigar finanzas, banquero de inversión era lo que más pegaba, y sigue pegándolo. El caso es que me enfoqué mucho en eso y hasta no hace poco, pues tenía ese foco. Para que veáis lo poderoso que es el foco, porque me llevó a conseguir unas prácticas en una firma pequeña, una startup de private equity, que es ya un camino bastante cercano a banca de inversión. Conocía a un montón de gente dentro de este ámbito, pero cuanto más conocía y más en concreto cuando me metí en estas prácticas, me di cuenta de que el perfil profesional que se embarca en eso no es justo el perfil profesional que yo quiero ser y no es lo que encaja conmigo, no soy yo, porque son tiburones, son literalmente tiburones, gente que va a morder al cuello, y adaptarme a eso sería que el diablo me convenciera, que se comiera mi alma y que yo quisiera ser ese tipo de perfil cuando yo nunca lo he sido. Es decir, cambiarme totalmente y radicalmente lo que viene siendo mi esencia, mi ser. Así que eso pasó hace como 2 años. De nuevo me volví a salir y me volví a encontrar perdido. Me metí dentro del camino del desarrollo personal, me ha llevado hasta este punto y eso me ha llevado a evolucionar también en muchos aspectos. Pero una de las cosas que me ha hecho ver también es que
la vida no es tan simple como te la quieren pintar y como te la quieren hacer ver, presiones de distintas formas, de distintas gente que compra el relato del tipo de vida que tienes que seguir y que puedes probar muchas cosas. Y emprender suena a que tienes que dejarlo todo y empezar tu empresa, y de alguna forma vi que, vale, a mí me abrumaba esa idea. Así que dije, lo de empezar compartiendo con vosotros ya podría ser algo en tanto en cuanto invierto mi tiempo en otro tipo de cosas. Y digo invierto mi tiempo porque mi mente también está enfocada en eso, en la finanza, en invertir. Y fue un camino muy bonito y está siendo un camino muy bonito que ahora lo quiero acompañar de Dios. Y es que eso era otro camino que se va desarrollando aparte de todo esto que estoy diciendo. Yo desde muy chico he crecido en una familia católica. Mi madre es católica practicante, mi padre es católico practicante, pero yo me desapegué. Mis hermanos son católicos también, practican menos, pero me desapegué completamente del catolicismo, y eso que yo de chico tenía conversaciones con Jesús. O sea, yo me ponía de rodillas a rezar y yo hablaba. Y yo sentía algo. Lo que pasa es que cuando eres chico no entiendes mucho de qué va la movida, entonces no sabía relacionarlo a nada. Pero me desapegué en cuanto me quise amoldar a un grupo de amigos que todos eran ateos, por ser el guay, el cool, porque eran los cool de la clase, y en cuanto me iba pegando a ellos, pues tenía que empezar a adoptar otro tipo de marco ideológico, y eso es responsabilidad mía, evidentemente, aquí no vengo a echar balones fuera, pero hice eso. Entonces me hice ateo, y además me hice ateo fuertísimo, porque dije, ¿cómo puede ser que el Dios cause mal en el mundo, gente con cáncer, bla, bla, bla? Los típicos argumentos de ateo, ya sabéis. ¿Qué pasa? Que conforme empecé a hacer una vida aparte, me fui a estudiar a la universidad, cambié mi grupo de influencia, mi grupo de amigos, empecé a rodearme de otro entorno, empecé ¿cómo se diría? No estigmatizar tanto a Dios, la figura de Dios, como que me volví más agnóstico hasta, pues eso, fui agnóstico, no sé, lo mismo 3-4 años de mi vida, 5 años, y no ha sido hasta recientemente, y gracias a esto, la verdad. Este collar fue un regalo de la comunión de mi abuela, mi abuelita, la más querida, mi abuela Elena, que me lo regaló, y mi madre me lo dio y yo me lo puse. No sé lo que me llevó a ponérmelo, porque me lo puse en una etapa en la que, bueno, ya sé lo que me llevó a ponérmelo, que recién falleció mi abuela y quería tenerla de alguna forma en mí, porque yo la he querido muchísimo. Entonces, yo la veía rezar el rosario todos los días y tal, y me lo puse, y conforme me lo puse, pues es como un tatuaje, ¿no? Como que tú te pones algo y yo ya en ese momento era como, bueno, ya no soy ateo, soy agnóstico porque, bueno, lo tengo aquí por mi abuela, pero soy agnóstico porque no tendría sentido ser ateo y llevar esto encima. Entonces, básicamente me hice agnóstico, y no fue hasta recientemente, el último año, que empecé a decir abiertamente que creo en Dios. No sé ni por qué empecé a decirlo, no sé ni por qué, pero empecé a decir abiertamente que creo en Dios. Pero lo decía sin sentir nada, absolutamente, o sea, no creo en Dios, o sea, creo en Dios, pum, pum. Un día empecé a ir a la iglesia, y cuando fui a la iglesia, pues tampoco sentí nada, o sea, fui y ya está, escuché el sermón, bla, nada, o sea, y hasta recientemente que me pasó algo que lo cambió todo, que fue hace 4 meses, después de la Semana Santa, me puse a llorar escuchando el podcast de Manuel Sansegarra, que es el médico, el doctor, que trata con casos de pacientes, pues, o sea, como que vuelven a la vida después de una experiencia de muerte. Es decir, que pueden contar esa historia, encuentra patrones y tal, y me puse a llorar como un bebé y sin saber por qué. Y de esa circunstancia, como que algo hizo un clic en mí, empecé a llorar, pues casi todos los días lloraba muchos días, y por cosas que ya ni me acuerdo, pero lloraba, me volvía a emocionar por cosas, como sentido, cosas no espirituales, pero por cosas en general, ¿vale? Y sobre todo cuando escuchaba la vida de Jesús, la pasión de Cristo, o trataba de llorar, viendo el tráiler, viendo la película, viéndome parte de la película luego, viéndomela con mi novia, y pum, pum, llorar, 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 y luego tuve un encuentro con Dios.
un encuentro con el Espíritu Santo, que bueno, está relatado en uno de mis vídeos, pero eso fue lo que pasó. Y tras ese encuentro me han pasado milagros, me han pasado, porque ya cuando te pasa eso, ves, no todos los días, pero muchos días, o algunos de los días al menos, ves a Dios en muchas cosas que te van pasando en la vida. Y eso es algo precioso y que no quiero que cambie. Y como que lo cambia todo y es una fuerza sobrenatural que te impulsa a tener que tomar cierto tipo de acción y a hacer tu vida congruente, respetando y honorando y venerando a Dios en tu día a día, de la forma que puedas y a veces con más sentimiento y más corazón y otras veces con menos. Pero es algo que lo ha llevado a cambiar todo y que le da un propósito único, excelente y que no cambiaría por nada a mi vida. Y por eso la razón también de cielo y tierra. Porque cielo y tierra, si no fuera por este encuentro con Dios, sería solamente tierra. Literalmente. No lo llamaría el podcast, pero sabía a lo que me refiero. Y bueno, ¿qué puede esperar la audiencia de cielo y tierra? Pues básicamente cada mes subiremos un episodio de podcast, se subirá los domingos y en cada uno de estos episodios lo que se va a tratar es con una persona común, como yo, dentro del mundo de las finanzas corporativas o del mundo corporativo en general, y vamos a tratar temas, pues temas que tienen que ver con lo económico, lo político, la finanza y la espiritualidad y cómo se conecta con todas estas facetas, con gente que sepa divulgar y gente que evidentemente o aporte valor y conversaciones de que pueden ser, nunca van a ser un debate, pero pueden llegar a ser tertulia, una charla distendida o puramente entrevista, formato podcast en la que yo lance preguntas y me las devuelvan pues con respuestas de valor. Como ya digo, todo eso va a variar en base al feedback que reciba en cada uno de los vídeos, así que si os gusta la idea, por supuesto, dadme feedback en los comentarios, dejadle un buen like a este vídeo porque eso me ayuda a saber por dónde tengo que tirar y no hay mejor herramienta que eso para mí. Y evidentemente el estilo va a ser directo pero respetuoso y cercano, o sea, literalmente un reflejo de quién soy yo como persona cuando a nivel interpersonal, es decir, como trato en el cara a cara con vosotros, con la audiencia y con el invitado. Así que eso va a ser el formato del podcast. Creo que ya ha quedado un poco claro cómo va a ser la cosa. Espero que estéis tan apasionados como yo, de verdad. Y evidentemente, si os ha gustado el vídeo, si os gusta la idea, si os gusta el logo y alguna cosa que cambiaréis del logo, toques, por supuesto, porque a mí ya el logo me tiene comprado, pero bueno, si cambiaría algo, si os gusta, dejadlo en los comentarios. Si os gusta el canal y estáis desesperados por ver el primer episodio, dejadlo en los comentarios, dadle un like a este vídeo, apoyadlo, dadme feedback para que yo sepa de cómo va la cosa y qué tipo de audiencia es la que puedo tener y qué tipo de preguntas son las que puedo preguntar en base a vosotros. Evidentemente, todo eso ayuda. Así que nada, aquí se queda el vídeo. Ya sabéis, el lema del canal, de este vídeo en concreto, no va a ser se avanza sin prisas pero sin pausa, que eso es algo evidentemente de mi canal, pero la frase que he ideado junto con ChatGPT, que me ha ayudado también mucho, es porque no basta con entender el mundo si no sabes tu lugar en él. Espero que os guste. Chao, chao.